La radioestesia, en términos generales, es el arte de encontrar cosas ocultas. Esto se consigue con la ayuda de un palo, varillas o un péndulo, también conocido como la adivinación de las brujas de agua. La radioestesia en su variante tradicional es la búsqueda de aguas subterráneas, siendo una práctica llevada a cabo desde hace más de 8.000 o 10.000 años de antigüedad. Se cree que estos artefactos, tales como los péndulos tradicionales, representan la propia sensibilidad única del individuo, es decir, solo son captadores de vibración, siendo como un vehículo. Por ello, el péndulo se utiliza como una mancia para realizar lecturas que puede hacerse uno mismo y para dar respuestas a dudas o preguntas, solicitando como respuestas un sí o un no. La física moderna cuenta con instrumentos muy precisos, capaces de captar un mínimo de vibraciones. Los micropéndulos, acoplados a los equipos sensibles de hoy, confirman científicamente la radioestesia de los antiguos alquimistas. En cierto modo, la historia de la radioestesia se entrelaza con la historia de la magia, y es precisamente por esta razón que es difícil enumerar todos los usos de la varita con fines de adivinación, como lo es la radioestesia dentro del esoterismo. Aunque el documento más antiguo sobre la radioestesia proviene de corriente alterna, es posible que este arte ya fuera conocido en la antigüedad, vinculado al florecimiento de la ciencia en algunos lugares donde desaparecieron civilizaciones. Se sabe que existía en la India buscadores de agua, que se utilizaban péndulos forks para encontrar fuentes subterráneas. Por ejemplo, en el antiguo Egipto y la Mesopotamia tenían magos y médicos capaces de localizar tumores, inflamaciones e incluso cuerpos extraños en sus pacientes, con la característica técnica del péndulo. Astrólogos famosos aplicaron sus péndulos en los mapas militares y esbozaron las estrategias de guerra con los generales. Entre los conquistadores que tuvieron el privilegio de contar con este tipo de ayuda fueron Alejandro de Macedonia, Aníbal, Julio César, Gengis Khan, Atila, Carlos V, el pirata Jacques Lafitte, Napoleón Bonaparte, Luis XIV, Enrique XIII y Hitler. La literatura esotérica de magia o esoterismo señala a varios grandes hombres de la radioestesia, incluyendo al alquimista Paracelso Suizo, de 1493 a 1541. También al médico austriaco Frank Hermes, quien fue famoso entre los años 734 y 1815. El cónsul romano y también muchos otros más. Alexis Mermet, quien ya conocido como el príncipe de Saoris, en su tiempo ya celebrado, fue en 1919 quien descubrió la técnica para la localización de objetos a la distancia, conocida como la telerradioestesia. Pero ahora hablemos de algo muy importante. ¿Para qué nos es útil un péndulo? La limpieza y energización directamente en el cuerpo, es decir, para cada uno de los chakras. Para la identificación de los lados positivos y negativos de las piedras u objetos, tales como anillos, etc. Para la limpieza rápida de una piedra u objeto que se desea utilizar y su energización, repitiendo los movimientos en el sentido de las agujas del reloj y en el contrario. Para identificar lugares donde puede haber fuentes de emanaciones energéticas negativas, telúricas o incluso de presencia de energías intrusas en un ambiente. Es una excelente herramienta para terapeutas que trabajan con florales, cristales, oráculos y en general para aclarar dudas en sus consultas, para hacer preguntas y obtener respuestas sobre variadas cuestiones. Ahora hablemos sobre la magia del péndulo. Este es un instrumento muy utilizado para comunicarnos con los niveles más profundos y ocultos de nuestro ser, esa parte que está oculta por el miedo a la ignorancia y las falsas opiniones sobre nosotros mismos y el universo en que vivimos. El péndulo está formado por un objeto relativamente liviano, que depende de un hilo o cadena de metal precioso, como suele ser el oro o la plata.
El poder del péndulo tiene aplicaciones en todos los campos de la vida. En el campo de la radioestesia se detecta la manifestación de las radiaciones a través de instrumentos, siendo el más usado el péndulo. El péndulo sirve para muchas cosas. De forma general podríamos decir que para la manipulación del péndulo sigue siendo una herramienta sumamente importante en la magia. El empleo del péndulo atrae la iluminación que puede llevarse a esclarecer y encontrar las respuestas que tanto se necesitan. El péndulo se emplea para responder esas preguntas y puede ser utilizado en cualquier situación para preguntar o responder u obtener una guía. La respuesta del péndulo se restringe a un sí o un no. Cuando le haces una pregunta, el péndulo girará en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Incluso puede oscilar. Es posible que después de un primer movimiento el péndulo haga otro diferente y hasta contradictorio en primer momento. Puede significar que la información proporcionada a estas etapas o situaciones es diferente. De ser así, modifica la pregunta y tendrás respuesta a ambas. Lo principal y lo más difícil es saber exponer la cuestión de forma en que la respuesta sea de sí o no. El péndulo está siendo empleado desde hace miles de años como un instrumento de ayuda al hombre. El sistema nervioso humano es el más preciso que existe y por eso responde a centenas de miles de frecuencias en las que la mente consciente no está ni siquiera enterada. Existe una gran diversidad de tipos de péndulos, pues el péndulo tiene una magia muy especial y muchas junto con la intuición o el sexto sentido, el cual nos puede ayudar en la toma de decisiones, dándonos esas respuestas a nuestras inquietudes. Hay infinidad de péndulos diferentes, de formas, materiales y tamaños. Nosotros elegiremos el que más nos atraiga, es decir, el que te llame más la atención. Está el péndulo magnético. Este péndulo contiene un imán en su interior, el cual neutraliza los campos magnéticos que lo están afectando. Este tipo de péndulo es muy acertado en su diagnóstico. También tenemos el péndulo que es el más común, el de cuarzo. Él es el más usado por excelencia y es el más fácil de adquirir. Este es un tipo de péndulo con el que podremos tener una conexión especial entre él y nosotros, ya que los cuarzos son muy inteligentes y ten presente que el cuarzo te ha elegido a ti. Se utiliza mucho para la armonización de chakras y detección de bloqueos. También tenemos el péndulo testigo. Estos péndulos son los que tienen un pequeño recipiente dentro, el cual pueden introducir un objeto que está buscando algo o que está ligado a esa persona. Por ejemplo, si lo que quieres es buscar a alguien o buscar un objeto de esa persona. Es decir, tienes que meter algo relacionado con ella. Incluso pueden ser cabellos o un trozo de ropa, como te mencionaba. También tenemos péndulos especiales, que son especiales porque poseen la energía de canalizar y amplificar en los tratamientos de radioestesia y radiónica. Este tipo de péndulos emplean ondas que de forma de emisión emanan cualquier objeto al poseer una forma o característica geométrica. Entre los péndulos especiales tenemos el péndulo de esfera, el péndulo hebreo, el péndulo egipcio, el péndulo atlante y el péndulo de cristal de cuarzo. Si tú quieres adquirir uno de estos péndulos consagrados, no te olvides de mirar abajo en la descripción de este video, donde te dejaré el número de contacto para que llames y encargues tu péndulo.